tenían el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová, y de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron a mí, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Amén. Así le voy a pedir que si me puede acompañar en mi oración. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, Padre bendito, Señor, tienes misericordia de cada uno, Señor, Padre. Le pedimos, Señor, Padre, que sea usted hablando en esta hora, Señor, Padre, de cada uno, Señor. Que seas tú, Padre bendito, teniendo misericordia de nosotros, Señor, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, hablando, Padre, Señor. Oh, Padre, que seas tú, Padre, poniendo la palabra, Señor, usando mi vida, Señor, Padre. Me quito de este lugar, Señor, Padre, que seas tú hablando, Padre. Que seas tú, Padre bendito, trayendo esas palabras, Señor, a cada uno, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando, Padre, la vida de aquellos que nos van a estar escuchando, Señor, Padre. De aquellos, Padre, que van a estar viendo, Padre, Señor, en las redes, Padre. De los que estamos aquí, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Así le hemos puesto como tema a esta enseñanza del Señor, volveos al Señor. ¿Verdad? Va a estar un poquito fuerte, pero Dios me la dio, así que espero que se gocen. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí le estaba hablando, dice, mi Biblia tiene por un subtítulo, no sé si la tiene la suya, pero dice, llamamiento a volver a Jehová, ¿verdad? Aquí le estaban hablando a Zacarías y le estaban diciendo, el Señor le estaba hablando a él y le dice que se vuelvan a él, ¿verdad? Le estaba hablando a Zacarías y le estaba diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, que le estaba diciendo que se volvieran a él. Pero le estaba hablando de sus malos caminos, ¿verdad? De todas aquellas cosas, aquellos pecados y todo lo que estaban haciendo, le estaba diciendo que se volvieran a él. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos alejamos de los caminos de Dios, nos alejamos de la verdad, y a veces creemos que Dios se alejó de vosotros. A veces creemos que Dios nos dejó y le decimos, Señor, ¿por qué te alejaste de mí, verdad? Muchas veces no sabemos que nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. Y le decimos, Señor, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué ya no me cuidas? ¿Por qué me abandonaste? Cuando muchas veces sabemos que andamos mal delante de Dios, ¿verdad? Y Dios le estaba diciendo a Zacarías, ¿verdad? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios es misericordioso y Dios nos ama y Dios nos habla día con día, ¿verdad? Pero cuando Dios se cansa va a dejar de hablarte, va a dejar, el Señor te da las oportunidades que necesitas. Pero cuando Él se canse, no vayas a decirle, Señor, ¿por qué me dejaste, verdad? Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué ya no me hablas? Porque dice la Biblia que así pasó con estos, ¿verdad? Que el Señor les hablaba y ellos no querían entender la palabra de Dios. Ellos no querían escucharle, ¿verdad? Y por eso les dice que si quieren que Dios se vuelva a ellos, que ellos se vuelvan a Dios primero. Les está hablando que les dice que se vuelvan a Dios de sus malos caminos, que se arrepientan a Él y que le entreguen su corazón para que Él pueda volverse a ellos, ¿verdad? Para que Él pueda volver a hacer cosas grandes con ellos, para que Él pueda hacer obras, lo que Él tiene planeado para ellos, ¿verdad? Muchas veces decimos, Dios tiene planeado grandes cosas conmigo, Dios tiene planeado todo lo que tiene, ¿verdad? Lo que me ha hablado, y dice la palabra que Dios lo puede cumplir, pero también
también dice la palabra, ¿verdad? Que nos volvamos a Él antes de que Dios cumpla todo eso, porque no va a cumplir nada con nosotros si nosotros andamos de rebeldes, si nosotros andamos haciendo pecado, ¿verdad? Porque Dios nos habla y dice, Dios, volveos a mí si quieres que yo me vuelva a ti, ¿verdad? Dame tu corazón y arrepiéntete de tu pecado, ¿verdad? Si quieres que yo te haga cosas grandes contigo, si quieres que yo me acuerde de ti, entrega tu pecado, ¿verdad? Y deja de hacerlo. Deja de hacer el pecado, ¿verdad? Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Dice la palabra de Dios, vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Si quieres que yo me acuerde de ti, si quieres que yo haga cosas grandes contigo, ¿verdad? Si quieres que yo cumpla mi promesa, dice Dios, entrega tu pecado, deja de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo que a Dios no le agrada. Dejemos de hacer aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque ¿qué le sigue diciendo ahí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron a mí, ni me escucharon, dice Jehová, ¿verdad? Aquí le estaba hablando y el Señor le estaba hablando a Zacarías y le estaba diciendo cómo fueron sus padres, ¿verdad? Que no sean como ellos, que no sean como los padres, ¿verdad? Que el Señor envió profetas que les hablaran y ellos no quisieron escuchar. El Señor manda profetas, todo lo que llevan su palabra, ¿verdad? Se llaman profetas. ¿Por qué? Porque hablan la verdad de Dios. Hablan lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Vemos muchos que hablamos de la palabra, porque en este mundo hay muchos que no lo hacen. Pero los que hablamos de la palabra somos llamados profetas y Dios nos ha mandado a hablarle la verdad a aquel que no la conoce, a aquel que está perdido, ¿verdad? En aquel mundo. Dios nos ha mandado, ¿verdad? A llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos, ¿verdad? Pero hay, como dice la Biblia, que los profetas no van a durar para siempre. Hay un momento que ya no vamos a estar. Y le hace la pregunta en el siguiente versículo y le dice, ¿vuestros padres dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Le pregunta que si sus padres, que si dónde están los padres, ¿verdad? Porque no lleva el desobedecer al Señor, no lleva cosa buena, ¿verdad? El desobedecer al Señor tiene sus consecuencias. Y si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, déjeme decirle que si no está obedeciendo al Señor, al infierno se va a ir, ¿verdad? Muchas veces creemos que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no se va a ir al cielo. Lo están engañando si le han dicho que así como vive se va a ir al cielo, porque lo que tiene ganado es irse derechito al infierno, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿dónde están sus padres, verdad? Porque ellos no sobrevivieron, porque no obedecieron la voz del Señor. Ellos no obedecieron lo que Dios les estaba hablando. Dios les habló, pero ellos no quisieron obedecer. Dice que no oyeron a su voz, ¿verdad? Y no escucharon y no hicieron caso a lo que Dios les hablaba. Y le dice, y los profetas han de vivir para siempre, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ni en su propia casa uno puede predicar porque ya no es bienvenido, ya como ni a Jesús lo aceptaron en su propio pueblo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, los profetas no van a vivir para siempre, ¿verdad? Los profetas están aquí para llevarte la palabra, pero déjame decirte que va a haber un tiempo que no va a haber quien te lleve la palabra y vas a desear que te prediquen, vas a desear que vuelvan a decirte la palabra que te habían dicho antes que no quisiste obedecer, pero déjame decirte que cuando llegue ese momento va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Va a haber otro que te va a estar predicando la palabra y no va a ser un hijo de Dios, va a ser un hijo del diablo, porque dice Dios que en los postreros tiempos van a venir y van a predicar falsas doctrinas, que lo cual ya lo estamos viendo en muchas iglesias y muchos están creyendo en ellos, ¿verdad? Muchos están creyendo y como dice la palabra de Dios, que los que seremos arrebatados, los que se queden aquí en la tierra, el Espíritu se va a alejar de ellos, dice la palabra, ¿verdad? Y si tú te quedas es mejor que te empieces a preocupar desde ya, ¿verdad? No vayas a preocuparte cuando el Señor ya haya venido, ¿verdad? Porque va a ser demasiado tarde, ya no vas a poder hacer nada, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla hoy que nos volvamos a los caminos
caminos de Él, porque si no, déjame decirte que te vas a quedar. Y dice la palabra de Dios que en aquel día el Espíritu de Dios se va a alejar de los que se queden, ¿verdad? El Espíritu de Dios ya no vas a poder discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, porque dice que el Espíritu de Dios ya no va a estar contigo. Y dice la palabra de Dios que se va a alejar de ti. Y en aquel día será cuando tome el enemigo, ¿verdad? Va a tomar control de todo este mundo y va a venir a predicar y va a decir que Él es Dios. Va a venir a predicar la falsa doctrina y muchos lo van a creer. Todos los que se van a haber quedado van a adorar a ese Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios se va a apartar de nosotros. Y por eso Dios dice, vuélvete a mí, ahorita que hay tiempo, ¿verdad? Vuélvete a mis caminos. Deja el pecado, deja de hacer aquello que a mí no me agrada, dice Dios, ¿verdad? Porque es momento, ahorita hay tiempo, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo muchos se van a arrepentir de no haber escuchado la palabra de Dios. Pero déjame decirte que de nada te va a servir llorar, porque muchos van a llorar, dice la Biblia que será el llanto, ¿verdad? Será el crujir de dientes, pero ya no va a poder, ya va a ser demasiado tarde, ya no vas a poder hacer nada, ¿verdad? Aunque quieras salvar tu vida, pero ya no vas a poder porque Dios ya va a haber venido. Por eso Dios ha mandado a los profetas el día de hoy que te arrepientas, ¿verdad? Muchos te predican que te arrepientas, pero como dice la palabra de Dios, hacemos oídos sordos y no queremos escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nos agarramos de rutina, ¿verdad? De venir y escuchar la palabra y nos vamos como que sin nada, como que si Dios no nos habló a nosotros, ¿verdad? Pero por eso Dios nos está hablando, no para que solo vengamos a sentarnos a una silla, ¿verdad? Es momento de que empecemos a trabajar en la obra del Señor. Es momento de que empecemos a dejar el pecado, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en pecado y nos hablan y nos dicen vuélvete al Señor y decimos amén, aleluya, gloria a Dios, pero seguimos. En nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Pero déjame decirte que eso no te va a contar. Eso lo único que hace es a salvar, ayudar a salvar a los demás, ¿verdad? Pero eso no va a contar para tu salvación. Lo que cuenta para tu salvación es cómo anda tu corazón, cómo andes tú delante de Dios, ¿verdad? Y muchas veces creemos que por eso nos vamos a salvar y nos dicen sí, te vas a salvar, o sí, te vas a ir para el cielo, pero estamos mal, ¿verdad? Quiero que me acompañe también a 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver unos versículos ahí, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos tratando de hacerlo cortito, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? Aquí dice la palabra que no nos dejemos mover, ¿verdad? Por nada, ¿verdad? Aquellos que estamos firmes para la gloria de Dios, no nos dejemos mover, ¿verdad? Dice ni por espíritu ni por palabra, ¿verdad? Porque vemos mucho que fácilmente nos mueve el enemigo, ¿verdad? Que nos dicen algo y fácilmente creemos en esa palabra aunque sea mentira, ¿verdad? Nosotros creemos y ya nos hizo para allá el enemigo, nos hace para acá, nos hace para allá y el enemigo hace lo que quiere con nosotros, ¿verdad? Porque no estamos firmes delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que no nos dejemos mover, ¿verdad? Que tenemos que estar firmes para cuando dice que todo esto que estamos viendo va a pasar, ¿verdad? Ya vemos todo lo que está en la Biblia, está aconteciendo hoy en día, ¿verdad? Y muchos ni siquiera por eso nos volvemos al Señor, ni siquiera eso nos conmueve, ¿verdad? Muchos decimos, están pasando cosas malas, pero ¿qué estamos haciendo por ello, verdad? Solo nos estamos afligiendo, pero no estamos tomando acción, ¿verdad? No estamos haciendo nada para salvarnos. Muchos andamos haciendo cosas malas y nos aflige lo que está pasando en el mundo entero, pero al mismo tiempo seguimos haciendo las cosas malas, ¿verdad? Seguimos haciendo el pecado, seguimos haciendo esto, seguimos haciendo, y muchas veces no nos damos cuenta que nos vamos a ir para el infierno, ¿verdad? Nos predican y a nosotros nos entra por un oído y nos
tales por el otro, ¿verdad? Nos predican y después ni siquiera sabemos de qué nos han predicado, ni siquiera nos acordamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que, y déjeme decirle que a eso solo es más fácil que mueve el enemigo, ¿verdad? Porque te mira dormido, porque te mira que no estás poniendo atención, que ni siquiera te importa hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces venimos y decimos amén, aleluya, yo voy a obedecer al Señor y todo, pero saliendo de la iglesia cambiamos de pensar, ¿verdad? Saliendo de la iglesia pensamos otra cosa y con tan fácil el enemigo nos mueve, ¿verdad? Muchas veces solo salimos y ahí está la prueba en la puerta, ¿verdad? Ahí está la prueba que nos está esperando, ¿verdad? Para movernos a nosotros, y muchas veces ni hemos salido de la iglesia y ya nos llegó la prueba y eso nos quita la bendición, ¿verdad? Y eso nos mueve de un lado para otro, ¿verdad? El enemigo bien conoce su corazón y el enemigo sabe qué es la prueba que a usted lo mueve, ¿verdad? El enemigo dice que el enemigo se toma el tiempo de averiguar cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y él sabe en dónde nos puede llegar, ¿verdad? Y en dónde nos va a hacer caer, en dónde nos va a hacer que pequemos, en dónde nos va a hacer que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Y muchos porque no estamos firmes caemos en las trampas del enemigo, muchos porque no estamos firmes delante de Dios, porque algo andamos haciendo mal, caemos en las trampas del enemigo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que si usted está firme, el enemigo no lo puede mover, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no dejemos movernos, ¿verdad? Ni por carne ni por espíritu, ¿verdad? Dice que estemos firmes, dice de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu ni por palabra, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice que no nos dejemos turbar, ¿verdad? Que no nos dejemos mover la forma de pensar, ¿verdad? Que salimos y nos dicen una cosa y sí, hermanita, amén, Dios le bendiga, le creo lo que usted dice, ¿verdad? Ni sabemos si está bien ni está mal, ¿verdad? Muchas veces pensamos una cosa y el enemigo viene y nos mete cosas en la cabeza, ¿verdad? Y ahí nos dejamos minar la mente por el enemigo, porque sabemos que no estamos bien delante de Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que no tenemos la madurez espiritual para poder seguir en nuestro pensamiento. Y dice ahí, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Sabemos que el día del Señor está cerca, sabemos que Dios ya se está acercando, ¿verdad? Y muchos nos predican de eso, ¿verdad? Pero muchas veces no nos importa que el Señor vaya a venir, ¿verdad? Seguimos haciendo pecado. Déjeme decirle que todo lo que usted está viendo, no podemos hacer nada más que orar y ponernos en las manos de Dios, porque todo está predestinado, todo el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Su palabra dice todo lo que va a pasar, dice que van a haber guerras, dice que va a haber todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Dice que el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios ya dice que todo lo que está pasando va a pasar, y esas son las últimas señales, ¿verdad?, que el Señor dijo que pasarían en este mundo, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuenta con Dios, querido hermano, querido amigo que me escuchas, porque el Señor ya está por venir, ¿verdad? Y cuando el Señor venga va a ser el crujir de dientes, va a ser el lloro, ¿verdad? Que muchos van a querer salvar su vida, pero va a ser demasiado tarde. Pero déjame decirte que ahorita es tiempo, ¿verdad? Hay tiempo, porque sabes que el Señor no ha venido, porque está esperando tu vida. El Señor está esperando que te pongas a cuentas con Dios. Es el tiempo de que podamos entregar nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Es el tiempo de que podamos entregar ese pecado y ponerlo en las manos de Dios y pedirle misericordia al Señor por nuestra vida, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces se nos hace difícil, pero como dice una alabanza, el poder del cristiano es la oración, ¿verdad? El poder del cristiano es la oración. ¿Por qué? Porque ahí venimos a entregarle nuestras cargas a Dios, ahí venimos a pedirle al Señor por aquello que nos cuesta dejar, ¿verdad? Por aquel pecado, ahí nos arrepentimos delante de Dios, ahí venimos a hablar con el Señor y le decimos todo lo que le vamos a decir, ¿verdad? Cuando tenemos una prueba, venimos en oración al Señor y le pedimos misericordia por ella, ¿verdad? Cuando tenemos algo que nos cuesta dejar, venimos y le pedimos a Dios que nos lo quite, ¿verdad? Que limpie nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos delante de Dios y pedirle misericordia por nosotros, ¿verdad? Pedirle
misericordia, que Él nos quite ese pecado, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que Dios está cerca por venir, ¿verdad? No dejemos pasar la palabra de Dios, ¿verdad? No dejemos que nos entre en un oído y nos salga por el otro, porque el Señor nos habla día con día, ¿verdad? Y si nos habla es por algo, ¿verdad? El Señor tiene un propósito para nosotros, pero si ni queremos escuchar la palabra de Dios, déjame decirle que si estamos de burros, el Señor no va a cumplir lo que ha prometido, ¿verdad? Porque el Señor puede cumplir mucho, el Señor puede prometernos hasta el cielo, ¿verdad? Pero si nosotros andamos de burro, ¿cómo esperamos que Él nos obedezca, verdad? Como un ejemplo, los padres, ¿verdad? Muchas veces queremos que los hijos nos obedezcan, ¿verdad? Y a veces los hijos son burros y decimos, ¿por qué el niño no me obedece, verdad? Pero si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a dar lo que Él ha prometido. Somos burros, ¿verdad? Y así somos muchas veces con Dios. Dios nos ha prometido una iglesia, Dios nos ha prometido otra filial, Dios nos ha prometido tantas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué muchas veces no vemos al Señor, verdad? ¿Por qué muchas veces no vemos los cumplimientos? Porque andamos mal delante de Dios. Y habemos muchos, ¿verdad? Que queremos todo lo que Dios nos ha prometido, pero hay muchos que andan mal delante de Dios. Y mientras no arreglemos nuestro caminar delante de Dios, eso no va a pasar, ¿verdad? El Señor no va a cumplir lo que ha prometido con nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que así como el Señor promete y así como el Señor cumple, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? El Señor pone la mitad, ¿verdad? Y nosotros también la mitad. No es de que vamos a dejarle todo al Señor, que el Señor cumpla lo que va a hacer, ¿verdad? Pero nosotros andamos de burros, ¿verdad? Nosotros andamos en el pecado y nosotros ni siquiera escuchamos la palabra de Dios, pero queremos que el Señor nos sane, pero queremos que el Señor nos dé lo que ha prometido, ¿verdad? Y no queremos volver nuestros caminos a Él, ¿verdad? Como le decían aquí a Zacarías, ¿verdad? Volveos a mí para que yo me vuelva a ustedes, les dijo el Señor, ¿verdad? No le dijo, yo me voy a volver a ustedes si ustedes sigan en sus malos caminos. El Señor no le vino a decir, bueno, yo me vuelvo y yo hago lo que les he prometido, pero ustedes sigan haciendo el pecado, ¿verdad? El Señor les dijo, vuélvanse a mí para que yo pueda volverme a ustedes, para que yo pueda cumplir lo que he prometido, ¿verdad? Amén. Dejen sus malos caminos, arrepiéntanse de ellos, le dijo, no sean como vuestros padres que no quisieron escuchar a los profetas, le dijo. Y le preguntó que si dónde están los profetas ya no estaban para hablarles, ¿verdad? Por eso el Señor le hablaba a Zacarías, le dijo, ¿dónde están los padres, verdad? ¿Dónde están sus padres? ¿A dónde están a los que les hablaron y no quisieron escuchar la palabra de Dios, verdad? Aleluya. Ellos ya no estaban, porque no trae cosa buena el desobedecer al Señor, no trae cosa buena el no hacer caso al Señor, ¿verdad? El que día a día nos hable el Señor y nosotros lo ignoremos, el que día a día el Señor nos venga hablando y nosotros nos salga por un oído, ¿verdad? Cuando nos entra por el otro, dice la palabra de Dios que retengamos, ¿verdad? Esa palabra en nuestro corazón, y no solo de retenerla aquí, de ponerla en práctica también, ¿verdad? Porque si no, de nada nos sirve venir a sentarnos y decir, yo soy cristiano y me voy con el Señor, ¿verdad? Hay muchos, como dice la palabra de Dios aquí, dice que cuando el Señor venga, se va a meter la apostasía en las iglesias, y es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que le predican a los hermanos y le predican a las hermanas, y así como si usted anda en pecado, como sea que usted ande, le dicen se va para el cielo, ¿verdad? Hay unos que, por ejemplo, dicen, mire, pastores, yo quiero que me cambie de grupo de servidor porque yo no me llevo con la hermana, yo no me hablo con el hermano, yo quiero que me cambie porque, ay, no, me cae mal el hermanito. Y viene el pastor y te dice, sí, hermana, no se preocupe, lo que no queremos es que se peleen, ¿verdad? Lo vamos a cambiar, hermana. Si quiere, usted se sienta en un lado de la iglesia y él que se siente en el otro, ¿verdad? No se preocupe, hermano, lo vamos a cambiar de grupo. Mire, lo que no queremos es que se peleen, pero después te dicen, te vas a ir para el cielo, así como anda, ¿verdad? Y hasta el pastor, que por gloria de Dios nos vamos para el cielo, ¿verdad? Déjeme decirle que para lo que va a ir es para el infierno, ¿verdad? Porque haciendo esas cosas no tiene ganado nada en el cielo, ¿verdad? Ni siquiera su nombre va a estar escrito ahí, ¿verdad? Le va a decir el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, ¿verdad? Porque haciendo excepción de hermanos, que no se pelee, hermano, no se preocupe, yo lo cambio, si quiere lo pongo con el otro hermano. Ay, fíjese que ahí con ese líder tampoco me llevo, hermano, me puede poner en el otro. Sí, hermanito, yo lo pongo, no se preocupe, yo lo cambio. Si quiere, ni siquiera, siéntese allá para que no nos esté viendo, ¿verdad? Y dicen, se van para el cielo, ¿verdad? Nos vamos para el cielo con esos hermanitos así, ¿verdad? Carnudos, que dicen, no lo cambio de grupo porque no se llevan. En vez de decirle, mire, hermano, póngase a cuentas con Dios, pídale perdón
en vez de decirle al hermanito y exhortarlo, le tapan el pecado y vienen a decir que se van para el cielo, ¿verdad? Le están tapando el pecado al hermanito, a la hermanita, que saben que está en pecado, que saben que lo que está haciendo no es correcto, y vienen y le dicen, sí, hermano, no se preocupe, así está bien. Y le decimos, se va para el cielo, ¿verdad? Y le decimos, oh, gloria a Dios, vamos para el cielo, bendecidos, hermanos, porque en victoria aquí vamos para el cielo, ¿verdad? Estamos aquí tratando de hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad? Pero déjenme decirle que usted puede hacer mejor que eso, ¿verdad? Porque eso se llama pecado. Dice como dice un dicho, ¿verdad? Hechor y consentidor, los dos pecan igual, ¿verdad? Y pecadito grande o pecadito chiquito, todos vamos para el infierno, ¿verdad? Sea lo que sea que estemos haciendo, vamos para el infierno, no vamos para el cielo. Y si alguna vez usted hizo algo que no le agradaba al Señor y le dijeron que se fuera para el cielo, déjeme decirle que arrepiéntase y reprenda a ese que se lo dijo, porque no es manera de tratar, ¿verdad? Es manera de reprender a los hermanos, porque ya no estamos en el tiempo de andarle chinchineando el pecado a los demás, ¿verdad? Ya no andamos en el tiempo de decirle, sí, hermano, está bien, se va para el cielo, así, no se preocupe, eso no está mal, porque dice que el Señor ya está pronto de venir, y si andamos haciendo eso, nos vamos a quedar. Si andamos haciendo eso, nos vamos a ir para el infierno, no para el cielo, ¿verdad? Dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el Señor no va a venir sin que antes la apostasía se meta, ¿verdad? Sin que antes se metan aquellos que digan, oh, yo soy Dios, no, adoren de mí, ¿verdad? Porque ahora podemos ver eso en día, y por eso es que hay muchos que no creen, porque se ha metido la apostasía a la iglesia, ¿verdad? Se ha metido el pecado de la apostasía, que los pastores dicen ser pastores, ¿verdad? Que no lo son, ¿verdad? Solo por el título que les ponen, el pastor es un pastor, porque el pastor lo que hace es reprender, ¿verdad? Lo que ven mal delante de la iglesia, ¿verdad? El pastor lo que hace es cuidar de sus ovejas. ¿Y cómo cuida un pastor en la obra del Señor? Reprendiendo el pecado, ¿verdad? Porque sabemos que lo que quiere un pastor es que se salven todas las almas, ¿verdad? No le va a tapar el pecado para que usted se vaya al infierno, porque déjeme decirle que hasta él se va a ir al infierno si lo hace, ¿verdad? Y repréndalo si alguna vez lo ha hecho, ¿verdad? Un pastor taparle su pecado. Usted que me está escuchando, yo sé que en nuestra iglesia eso no pasa, pero si usted me está escuchando en las redes sociales, usted sabe si su pastor es así, ¿verdad? Reprenda, porque el Señor dice que no es bueno que hagan eso, ¿verdad? Se va a meter la apostasía y van a empezar a cubrirles el pecado, van a empezar a hablarles de cosas que están mal, ¿verdad? Aquellos le dicen, oh, sí, hermanita, píntese, no hay problema, usted se va para el cielo, o así como está bien, hermana, no se preocupe, Dios lo que quiere, muchos dicen, ¿verdad? Dios lo que quiere es el corazón, ¿verdad? Dios no mira lo de fuera, Dios mira lo de adentro. Déjeme decirle que sí, también mira lo de fuera, porque dice la palabra de Dios que nosotros hablamos con nuestro testimonio, ¿verdad? Y la manera en que nosotros actuamos y que nosotros nos vestimos y que nosotros hacemos es como hablamos frente al mundo, ¿verdad? Es como nos miran y es como hablan de Dios, no hablan de nosotros, hablan de Dios. Y es momento de que nos arrepintamos de esos malos caminos, ¿verdad? Que estamos haciendo, ¿verdad? Aquellos que estamos haciendo algo malo, es momento de que le entreguemos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y que nos arrepintamos de esos malos caminos, de que nos volvamos al Señor si queremos ver las cosas grandes que Dios ha prometido, ¿verdad? Y queremos ver aquello que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? Muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios me prometió y he esperado tanto y Dios no lo ha cumplido? Analice su corazón y vea qué está haciendo malo. Analice su corazón y pregúntese qué he hecho mal delante de Dios. Estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, y empiece a arrepentirse por su pecado y empiece a pedir misericordia, ¿verdad? Para que el Señor pueda cumplir lo que ha prometido con usted, ¿verdad? Gloria a Dios. Para la gloria de Dios, este es el corto mensaje que Dios me ha dado. Espero que no se vayan a enojar conmigo porque me lo dio Dios y no lo saqué yo, ¿verdad? Pero que Dios les bendiga. Así le doy el tiempo al hermano que va a hablar por la petición.